Nada más para que se den un quemón. Bueno, su currículum vitae dice así: formación sacerdote católico de la Diócesis de Durango, estudios realizados, licenciado en filosofía por el Seminario Conciliar Mayor de Durango del 2005 al 2008, bachillerato en teología por el Ateneo Regina Apostolorum en Roma, Italia, licenciado en bioética por el Ateneo Regina Apostolorum en Roma, Italia de 2011 al 2013, doctor en bioética por el Ateneo Regina Apostolorum en Roma del 2013 al 2016, tesis de licenciatura fue el embrión humano en sus primeras fases de desarrollo y pues la problemática en torno al OTIDE. Eso ahorita lo explica, padre, por favor, sí, porque no sé qué será, yo soy doctora en salud. Tesis doctoral: la sedación paliativa, una práctica clínica en la cual subyace una antropología, análisis inductivo comparativo de 4 países y una revaloración a la luz de una bioética personalista ontológicamente fundada. Servicios: ha sido profesor ordinario de bioética en el Seminario Conciliar Mayor de Durango, profesor ordinario de bioética en el Instituto Fides Petratio, Seminario Laical de Durango, profesor ordinario de moral sexual en el Seminario Conciliar Mayor de Durango, miembro del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital General 450, miembro del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina y Nutrición de la UNED, capellán del Templo San Pedro y San Pablo en la ciudad de Durango. Ya no tengo más porque no, pero la verdad, mis respetos para el sacerdote, para el padre Fernando. Yo lo conocí hace más de un año, ¿verdad, padre? Tuve el gusto de conocerlo hace más de un año y pues a mí me brincó la idea. Dije, bueno, si es doctor en bioética, podemos pedirle, aprovecharlo, tener la oportunidad de que él nos empape un poco de lo que es la bioética. Y bueno, el año pasado nos dio una plática también como para el 6 de diciembre. Yo creo que varias de las que estamos aquí lo escuchamos, nos quedamos muy gratamente satisfechas y sorprendidas por todo el conocimiento que el padre tiene sobre este tema. Y bueno, hoy nos va a hablar también sobre el embrión humano, ¿verdad, padre? Sí. Sí, y me imagino que ya más actualizado de lo que hace un año nos Sí, cambió la fecha. Sí, entonces pues padre, es todo suyo, bienvenido. Gracias. Pues me da mucho gusto estar aquí entre ustedes. Esta es la bienvenida. Ya se decide. Me da mucho gusto estar aquí entre ustedes. Gracias por la invitación. Y mientras la vez pasada compartía aquí con los compañeros nada más lo que era el Estatuto Ontológico del Embrión, esta vez, debido a que las circunstancias lo ameritan, pues quiero compartir con ustedes lo que he titulado Bioética y Aborto. Ojalá que este desayuno pues tenga un desayuno con sabor a bioética, ¿verdad? La parte de las técnicas las voy a pasar rápida para que no se les revuelva el estómago, ¿ok? Padre, está buena. Muy bien. Pues en el nombre sea de Dios vamos a empezar esta conferencia, esta charla de bioética. Primero hay que decir que aquí pongo una pequeña introducción, que el dramático tema del aborto provocado, hay que hacer una diferencia, ¿eh? Una cosa es el aborto provocado y otra cosa es el aborto espontáneo, como lo haré más adelante, esa distinción que es muy importante. No me detengo ahorita en este punto.
Puede tratarse desde diversos puntos de vista, puede considerarse desde el punto de vista histórico. Si ustedes me invitan aquí y saben que necesitamos que nos den una conferencia, pero desde el punto de vista histórico, entonces podemos ver todas las culturas, todas las civilizaciones que han tratado o cómo lo han tratado este tema del aborto, desde a lo mejor la cultura griega, la cultura romana hasta nuestros días. Cómo lo está tratando Holanda, cómo lo está tratando Francia, cómo lo está tratando Bélgica, etc. Pero sería nada más una parte histórica. También se puede ver desde un punto de vista sociológico el aborto. Si ustedes me invitan aquí, yo les descargo todas los índices o todas las estadísticas que hay sobre los abortos en la Ciudad de México, en Durango, etcétera, etcétera. Entonces sería una cuestión sociológica. ¿Cómo está afectando esto a un nivel sociológico? Es decir, sería simplemente describir el fenómeno, pero yo no diría si es algo bueno o es algo malo. ¿Sí me estoy explicando esto? Sí. Simplemente yo describo el fenómeno, que la mayoría cuando toca este tema es desde donde lo tocan, es decir, estas son las incidencias, pero no me animo a decir qué es bueno y qué es malo. Por ejemplo, caso curioso, los que sean aquí psicólogos me van a perdonar un poco, pero fíjense cómo el DSM, que es el manual de trastornos mentales, lo toca nada más los trastornos desde la parte descriptiva. No hace una valoración ética de los trastornos mentales. Simplemente dice esto es lo que sucede y punto. Pero no se mete a decir esto es bueno, esto es malo. Y ese, según yo, es, digamos, bueno, algo que se tiene que poner en consideración. Después está el aspecto del derecho civil o derecho penal, cómo están nuestras legislaciones, cómo está la legislación de Durango, la legislación de Oaxaca, la legislación del DF. Ese es otro aspecto muy amplio también de este tema. Está el aspecto teológico, cómo no eres únicamente un individuo de la especie humana, sino que también eres llamado hijo de Dios. No puedo decir esto en todos los foros, en todos los ambientes, pero en realidad que la teología da un plus a todos estos aportes o a estos estudios de la bioética, pero en ocasiones se tiene uno que limitar porque le dice no, quiero que lo toques únicamente desde el aspecto racional, desde el aspecto científico. Después está el aspecto psicológico. Cosa curiosa, nosotros no sabemos qué sucede con las mujeres después que abortan, y entonces ahí todos los que son proabortistas pues dejan ver que su interés en realidad no es la mujer como tal, sino que es otro el interés, porque en realidad no existe un proceso post-aborto. No acompañan a la mujer en este trauma, que sea creyente o no sea, pasa por ese trauma, porque la mujer, en el momento en el que aborta, no es que deje de ser madre, sino que es madre de un niño muerto. Y por último está el aspecto bioético. El aspecto bioético es en el que yo me voy a detener, desde donde yo voy a abordar este tema, ¿en qué consiste este aspecto bioético? Aquí tengo algunas personas que están conmigo en el curso de bioética que doy los viernes allá en San Pedro y San Pablo. Este es como un aviso o un comercial. Entonces, a las 7 de la tarde llevamos unas 3 sesiones adelantadas, pero quien guste puede ir, apenas vamos a entrar en los temas fuertes. Fíjense bien en esto, ¿en qué consiste el aspecto bioético? El aspecto bioético quiere decir que vamos a hacer primero, nos vamos a acercar a los datos científicos, qué nos dice la genética, qué nos dice la embriología, qué nos dice la biología. Después vamos a tomar esos datos, vamos a hacer una reflexión filosófica, en donde ya vamos a poder llamar a aquel individuo de la especie humana, lo podemos llamar persona, y después vamos a tener como una consecuencia o una aplicación ética, porque no basta con el lucubrar o el tener los pensamientos acá, sino que tenemos que traer en cosas concretas. Y aquí es donde entra de un modo más directo lo que es el derecho civil o el derecho penal. Muy bien. Aquí en lo que le pongo, nuestro punto de vista se limitará a examinar si el embrión humano es vida humana individualizada desde el momento de la fecundación o no. Y en el caso de que lo sea, si existen circunstancias en las que es lícita, éticamente aceptable la supresión o interrupción voluntaria del embarazo. Fíjense aquí cómo mantengo yo esta expresión, pero la pongo entre comillas, porque va a ser un eufemismo
que se presentan mucho en bioética para enmascarar lo que está sucediendo detrás. De esta respuesta, que pertenece a la vez a la ciencia biológica y a la ética, dependen repercusiones en el plano legal y costumbres vigentes. Entramos pues rápidamente, ojalá que ya se hayan tomado un poco de café, porque vamos a entrar un poco de filosofía, ¿sí? Un poco de metafísica. Fíjense bien, más bien yo, ¿este es de usted o es mío? No, es de usted, no, es un local, es un no se crea. No, tome, adelante. Nuestro primer interés, sí, gracias. Nuestro primer interés es saber cuándo comienza a existir un nuevo organismo. Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Cuándo comienza a existir un nuevo organismo? Pero si estamos hablando de la especie humana, podemos concluir sin mucha dificultad que ese nuevo organismo tiene que ser ¿de qué? De la especie humana. Si se da, por ejemplo, la reproducción entre un perro y una perrita, pues entonces yo no espero que salga un gato. Es cuestión elemental, ¿sí? Y entonces aquí nosotros vamos a investigar en qué momento estamos delante de una nueva entidad biológica, que después en la reflexión filosófica vamos a decir, esta nueva entidad biológica en verdad es una persona. El teólogo, al indagar sobre la persona humana, bien podría detenerse en la definición que el hombre ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. El filósofo puede detenerse en que la persona es la unión de cuerpo y alma. En cambio, en la embriología no nos está permitido detenernos aquí. Tenemos que ir más abajo. ¿Qué vamos a hacer? Como no podemos evidenciar en qué momento Dios crea el alma humana por medio de la ciencia experimental, no hay un almómetro, por decirlo de este modo, en el que digamos, en este momento Dios está ya infundiendo el alma humana sobre este nuevo ser. No tenemos algo que nos diga en qué momento aparece el alma humana, pero sí podemos hacerlo por otro lado o deducirlo. ¿Y por dónde vamos a investigar? Vamos a investigar primero por la materia, por su cuerpo. Cuando ya esté un cuerpo organizado, entonces nosotros podemos deducir que ahí ya está presente un principio formal que le está informando y que le está dando vida. Lo estoy explicando en este camino que vamos a tomar, ¿sí? Porque si no está un cuerpo organizado, entonces yo no puedo concluir que ahí hay todavía un alma humana. Puedo decir que a lo mejor hay un alma vegetativa o un alma sensitiva, pero no un alma humana, un alma racional. ¿Y por dónde lo voy a concluir? Lo voy a concluir a partir del cuerpo organizado. Y entonces, al cuerpo, a la materia, yo sí me puedo acercar. Y lo puedo hacer desde la embriología, lo puedo hacer desde la genética. ¿Se entiende este punto como estamos entrando? Porque es importante. Bueno, espero que sí, ¿eh? Dice, si el cuerpo nos ayuda a entender cuándo inicia una vida humana individual, por lo tanto, conviene descubrir cuándo inicia este nuevo cuerpo. Es decir, ¿estamos delante de un cúmulo de células o estamos delante de un cuerpo organizado que ya es una corporeidad humana? Si ya es una corporeidad humana, si ya es un cuerpo organizado, por más que no tenga todavía la forma de las manitas, no tenga la expresión corporal que nosotros estamos acostumbrados, pero si ya estamos delante de un cuerpo humano, entonces quiere decir que ya hay un alma humana. Y si ya hay un alma humana y un cuerpo humano, ya hay una persona. ¿Sí me explico? Y como no existiría un organismo si no hay una forma, un principio metafísico o metabiológico que lo anime y coordine, entonces podemos concluir que la presencia del cuerpo organizado nos lleva a deducir la presencia del alma. Luego, la presencia de un individuo humano. Es decir, un cuerpo organizado revela la presencia de un principio capaz de dar forma y organizar. ¿Cómo les explico esto? Si yo dejo aquí este tenedor y pasa mucho tiempo, ese tenedor no va a cambiar, así va a quedar, así va a quedar. Pero si yo pongo aquí una semillita, esa semillita, con el paso del tiempo, si se dan las condiciones, va a ir floreciendo, porque tiene un alma vegetal. Si yo tengo un cachorrito, un perrito, y luego me voy de viaje y regreso a los 20 al mes, ese cachorrito ya creció.
En cambio, el tenedor sigue donde mismo, porque no tiene un ánima, no es algo vivo. Existen moléculas que están ahí en constante movimiento, pero no hay algo vivo ahí. Y entonces, si nosotros aplicamos esto a aquel cigoto, si yo lo dejo que vaya avanzando, entonces tendremos la forma final de un cuerpo humano. Pero no es que sea esto es importante, no es que sea un ser humano en potencia, porque a veces nosotros que somos también pro vida, nos equivocamos en esto y decimos, no, es que es una persona humana en potencia. No, ya es en acto una persona humana. Será un niño, un joven, un anciano en potencia. ¿Estoy explicando? ¿Sí? Premisas científicas. El primer dato incuestionable aclarado por la genética es que en el momento de la fecundación, es decir, de la unión del óvulo con el espermatozoide, los dos gametos de los padres forman una nueva entidad biológica. El cigoto, que lleva en sí un programa individualizado, es una nueva vida individual. Aquí les pongo una de las definiciones más reconocidas por lo que es la comunidad científica de lo que es la fecundación. Y entonces vamos a darnos cuenta de algo. Fíjense cómo reza esta definición. La fecundación es el proceso mediante el cual dos células sexuales, es decir, que el óvulo y el espermatozoide, se funden entre ellas para crear un nuevo individuo con un contenido genético derivado de entre ambos genitores. Deriva de aquí el contenido genético del nuevo individuo, pero es totalmente distinto al padre y al de la madre. Y no se puede reducir la nueva entidad natural a la simple contraposición o unión de estos dos gametos. Y lo voy a expresar. Pongo aquí, por si alguien quiere después consultar, pongo aquí algunas fuentes. Tenemos aquí esta imagen. Ustedes, como bien saben, la célula más grande del cuerpo humano es el óvulo. Más o menos como de un reglón aquí de sus libretas. Y los espermatozoides pues son más pequeñitos. Aquí tenemos esta lámina que nos permite ilustrar el proceso de la fecundación. Entonces, esta parte que está aquí, que parece como bolitas, es la corona radiada. Y por aquí va pasando lo que son los espermatozoides, que ellos ya tienen 23 cromosomas únicamente. Mientras en el momento de la fecundación, lo que va a hacer la célula del óvulo es que va a dividir, va a poner en esta parte los otros 23, porque en un primer momento tiene 46 cromosomas. Y el último va a dividirse y entonces ahí va a poner nada más 23. En este momento, ven esta parte aquí, esto blanco, esta se llama la zona pelúcida. El momento en el que atraviesa la zona pelúcida, en ese momento se le llama el punto de no retorno. Es decir, aquí se puede regresar el espermatozoide. ¿Saben qué? A lo mejor me arrepiento. Ya vi esto no me conviene, ¿eh? No está muy bien esta cuestión. Pero en este momento, cuando ya penetra lo que es la zona pelúcida, en ese momento se llama la singamía. El sin es la unión y gamía de gametos, es decir, de la unión de los dos gametos. Es la fecundación. Ese se le llama el proceso o el punto de no retorno. Es decir, a partir de ahí van a empezar una serie de cascadas, una serie de eventos que nos van a hablar de que ya se trata de un nuevo organismo. Que no es la simple unión del óvulo y el espermatozoide. Y entonces va a aparecer el primer organismo llamado cigoto. Si ustedes quieren una definición de cigoto, es un organismo unicelular, de una sola célula. Pero inmediatamente va a empezar la división mitótica de este nuevo individuo. Y tenemos aquí algo, una figura muy interesante, que es el blastocisto. En las primeras etapas del desarrollo, por ejemplo, antes de poner, podemos pasar a esta. Fíjense cómo está aquí, la ovulación, se da el cigoto. Esto que ven aquí, algunos lo llaman lo que es la cariogamia.
es la recombinación de los contenidos genéticos del pronúcleo del espermatozoide y del pronúcleo de lo que es el óvulo. Y muchos van a decir que es hasta este momento cuando ya se tiene un nuevo organismo, pero en realidad que esto lo vamos, ojalá que lo alcancemos a ver, este evento no añade ningún cambio cualitativo a lo que sucedió en la singamía. Bueno, fíjense cómo se va cambiando, cómo se va multiplicando lo que es las células, hasta que llega a esta etapa de blastocisto. Y entonces el blastocisto se va a implantar más o menos entre 6 u 8 días en lo que va a ser el endometrio. Regresemos a nuestra lámina anterior. Aquí vemos el blastocisto de una manera más focalizada. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a descubrir varias cosas. Primero, tenemos el trofoblasto, trofos, ¿qué significa en griego? Comer. Entonces, lo que se va a encargar esta parte del trofoblasto es de empezar a comer parte del endometrio de la madre para echarse, ¿sí? Y se va a ir formando una cavidad aquí que va a permitir que se vaya formando otra cosa que es el inner cell mass, pues el embrioblasto. Es de aquí de donde vas a formarse lo que es el nuevo embrión. Esta parte, la del trofoblasto, va a dar origen a lo que será más adelante la placenta. ¿Nos vamos entendiendo más o menos? Por eso les dije que el desayuno bioético, ¿no, señora? ¿Alguna pregunta? Es una clase. Pues sí, teníamos que empezar por aquí, ¿no? Porque si no, no podía empezar por el catecismo. Fíjense bien, si nosotros continuamos en esto, se van multiplicando las células. Algunos van a poner una objeción de decir, el problema es que no decimos, no aceptamos que hay un individuo humano porque se puede dividir todavía en las primeras fases del embrión. De hecho, tenemos lo que se llama la gemelación monocigótica, es decir, que de un mismo cigoto pueden salir lo que son los gemelos. Y entonces dicen, a ver, explíquenme eso, ¿verdad? No quiero un individuo, ¿cómo le hacen con el alma? A ver, ¿verdad? Entonces, eso se puede explicar. Lo primero que hay que decir es que el embrión, más que dividirse, empieza a multiplicarse. Y entonces, a partir de estas células, evidentemente, puede surgir otro nuevo organismo. Porque estas células a ese estadio son totipotenciales. Tienen la capacidad para generar un nuevo organismo. Fíjense qué grandeza. Pero poco a poco se van a ir diferenciando hasta que le va a decir el nuevo genoma, le va a decir, no, tú vas a hacer una célula de los huesos, tú una célula de la sangre, tú una célula de la piel, etc. Vemos aquí todo esto, aquí tenemos algún recorrido rápido. El cigoto, la mórula, blastocisto. Después se da este evento que es muy interesante. Este evento ya no funciona muy bien, pero es la gastrulación. Es importantísimo ese evento porque va a surgir ahí lo que le llama la línea primitiva, donde empieza a dividirse lo que es el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Y entonces va a decir ya, tú vas a formar lo que es los órganos internos, vas a formar tú lo que es el sistema nervioso, tú vas a formar los huesos, etcétera, etcétera. Normalmente nosotros presentamos lo que es a la semana 12. ¿Qué sucede en la semana 12? Más o menos, ustedes tienen más conocimiento sobre esto, el tamaño de lo que es. Aquí ya es un feto, porque hay que decir que embrión se le conoce técnicamente de la fecundación hasta los primeros 2 meses. De los 2 meses en adelante se le conoce como feto. Ya cuando nace, pues ya tesorito, ¿verdad? La bendición. Padre, ¿y qué sucede cuando se da con la píldora de un día después? Bueno, eso lo podemos ver. Mire, por ejemplo, vamos a ver qué sucede. Con la píldora de un día después, o del día, el after pill,
lo que sucede es que esa pastilla tiene varios frentes para atacar. Una de las cosas es que va a afectar en lo que es el endometrio, en la producción de progesterona, de tal manera que el endometrio no va a producir el colchoncito donde se va a anidar el embrión. Ese es un modo. Puede también afectar lo que es la acidez del modo cervical, de tal manera que puede de alguna manera servir como lo que es contraceptivo, pero ya es muy tarde, ya no sirve, ya eso ya no le funciona, ¿sí? Lo que va a servir también es que, mire, aquí no se nota, pero en esta parte hay como unas cejitas, hay unas cejitas aquí, y entonces estas cejitas ayudan al movimiento peristáltico de las trompas de falopio, y lo que va a hacer es que lo va a detener, lo va a atontar ese movimiento, de tal manera que no le va a permitir que llegue a su tiempo indicado del endometrio, y puede darse lo que es un embarazo ectópico. ¿Sí? Entonces es peligrosa la píldora y además va a afectar todo lo que es el sistema hormonal de la mujer, porque es una dosis pesada. O sea, esto no se dice, por eso viene en confecciones de 2 pastillas. No se dice, pero es muy peligroso, tiene una carga muy fuerte esta pastilla. No es como la pastilla anovulatoria, porque esa tiene otra dosis muy distinta. Acá viene una carga muy fuerte. ¿Sí? Por lo tanto, podemos deducir que la pastilla del día siguiente tiene la intención de actuar como abortiva, porque se toma después de una relación no protegida. No me la tomo yo después de darle un beso, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, me voy a parar en el 12. Fíjense ya todo lo que hay aquí. El cuello está bien delineado, están presentes todos los órganos, al igual que los genitales masculinos o femeninos, se mueven los brazos y las piernas, empiezan a formarse los dientes, se detectan los latidos cardíacos por medios electrónicos. Ya es una longitud del embrión, un tamañito de 5 a 7.6 centímetros. ¿Por qué en el 12? Pues porque la ley de la Ciudad de México, el Código Penal, indica como el límite, ¿verdad? Vamos a hacer una primera conclusión de esto. ¿Qué sucede pues? Que la fusión de los gametos masculino y femenino desencadena una completa cascada de reacciones que señala, la activación de una nueva célula, el cigoto, que no es la simple suma de los gametos que lo constituyen. Pero aquí hay algo que tenemos que dejar bien claro. Desde que es un embrión hasta que es un feto, o hasta que ya está aquí el padre exponiendo, no hay un cambio sustancial, es el mismo ser. Va a haber muchos cambios accidentales, pues van a empezar a caer pelo, no van a salir arrugas y todo, pero no hay un cambio sustancial, sigue siendo el mismo Fernando. No quiere decir que los cambios accidentales no sean importantes, son importantes, pero no cambian la esencia o no cambian el ser de aquel sujeto. En ningún momento, desde la fecundación hasta aquí, tuvimos un individuo de otra especie. ¿Me explico? Fue el mismo individuo de la especie humana. ¿Quién se va a encargar de toda la organización de este nuevo organismo, el nuevo genoma? El nuevo genoma que se ha establecido en la fecundación con la actividad de miles de genes puede dirigir y mantener la unidad morfológica y sobre todo funcional del embrión. Esto es importante para defender la primera tesis o el modo en el que abordamos este tema. ¿Por qué? Porque aunque no esté presente el cerebro totalmente en los primeros estadios, de todos modos el genoma es el que se encarga de organizar. Ya hay un cuerpo organizado. Entonces, así como el cerebro nos sirve al final de la vida para certificar la muerte encefálica, en el inicio de la vida no nos sirve tanto porque es el nuevo genoma el que está organizando todo. Ya cuando esté bien formado lo que es el cerebro o que esté
en una etapa ya considerable para él agarrar la estafeta y empezar a organizar, entonces sí se convertirá en el órgano sine qua non para que exista la persona humana, ¿sí? Pero en un inicio no. Entonces, hay una teoría que dice, la tengo más adelante, pero aquí la anticipo, que dice que hasta que esté formado el sistema nervioso central, se puede hablar de una persona humana. Si hasta que esté formado el cerebro, puede hablarse de persona humana, porque es nuestra diferencia específica, somos seres racionales. Pero yo les pregunto, cuando ya nace el niño, el bebecito, ¿ya tiene totalmente formado el sistema nervioso? Todavía se están recubriendo las neuronas de una sustancia que se llama mielina para que puedan estas comunicarse entre sí. Todavía se está madurando todo lo que en el rancho llamamos la mollerita, todavía hay un proceso de formación, de solidificación de todo este sistema. Y entonces tendríamos, si somos fieles a este argumento, tendríamos que decir que incluso después de que nace, no hay. Uno de los puntos de los abortistas es ese que toca. Es que no siente el bebé, como no tiene su sistema nervioso bien activado, bien desarrollado, entonces no siente, porque estás diciendo que va a sentir al momento de desprenderle su cuerpecito, si no, pues no tiene definido eso. Ahí, ¿cómo puede uno contraatacar eso? Bueno, lo primero que hay que decir es que incluso a los 9 meses no podemos hablar estrictamente, esta es una posición mía, estrictamente no podemos hablar de un sufrimiento como tal, pero sí podemos hablar de que siente ya el dolor, porque el sufrimiento es propio de aquel que es consciente, ¿sí? Por eso, hablando estrictamente, el animal no sufre. Nosotros por analogía decimos que sufre, pero ahí hay un sentimiento de dolor. ¿Sí me explico? Porque el animal no tiene la capacidad para ser feliz. Puede andar ahí moviendo la colita y todo, ¿verdad? Pero como no tiene la capacidad para comprender todo lo que es la vida, ni puede sufrir, ni puede ser feliz. Se reduce únicamente a lo que es lo sensible. Claro que ahí va a establecer parámetros, es decir, con este sí me acerco y con este no me acerco. En el niño ocurre de alguna manera, hay una capacidad de sensitiva en el embrión o en el fetito, hay una capacidad sensitiva, puede sentir el dolor. De hecho, las operaciones perinatales nos permiten esto, conocer esto, de que hay una sensación al dolor. El niño sabe cuando la mamá también, siente cuando la mamá está bien o cuando no está bien. Por eso que se han desarrollado muchas técnicas también de ir poniendo música, de ir hablando, una conexión, ¿no? Pero si somos estrictos en esto, creo yo que el único que puede establecer lo que es un concepto de sufrimiento y de felicidad es hasta que ya es capaz de discurrir lo que es consciente. Entonces ni siquiera un niño de 1 año o 2 años o 3 años puede decirse totalmente que sufre, pero ya está ahí una sensibilidad y por lo tanto esa sensibilidad es una sensibilidad humana, no una sensibilidad como la que tiene un animal. Adelante. Una pregunta, bueno, ya que hay operaciones, no sé si tendrá datos de eso, pero hay operaciones que se hacen aún en el embarazo. Sí. Ahí para esa operación al bebé se le pone algún tipo de anestesia o no se le considera hablar sí, del dolor. se trata de mitigar el dolor, depende mucho a qué etapa del embarazo. Pero sí considera pero que sí, hay un tipo claro. de sufrimiento, Sí. no podrían hacer Hay eso. una sensibilidad al dolor, sí, si queremos llamarlo sufrimiento, está bien, solamente que yo les tengo que hacer ¿cómo decirlos? Hablar de aquí estrictamente para decir, el único que puede elaborar lo que es que estoy sufriendo y que soy feliz es alguien que ya es consciente y que puede. Porque incluso un niño, fíjense cómo un niño no alcanza a percibir la realidad en toda su extensión. Entonces, un niño de 3 años o de 4 años
sabe, se siente triste, está un poco cabizbajo, está enfermito y todo, pero no alcanza a percibir lo que es el concepto de sufrimiento, de felicidad, como una persona ya que puede discurrir. ¿Sí Sin me embargo, explico hay esto? una consideración médica de que Sí. lo sabe. Sí. O sea, hay una incluso se tiene en cuenta de que se van quedando memorias. O sea, se van quedando ahí, se van quedando como en el software de nosotros, se van quedando muchas cosas. Y entonces va registrando esos eventos a su modo. Curioso, es una grandeza. De tal manera, por eso reconoce la voz de la madre, conoce la voz del padre. Por eso se han hecho experimentos de cómo cuando el niño se está amamantando, a veces la mamá se pone picante en lo que es en una de sus pechos, se pone algo de ajo, para todos estos experimentos para ver si se va quedando una memoria de esto. Y efectivamente, cuando ya crece, hay alguna reacción distinta a estos eventos. ¿Sí? Sí. Aunque no pueda, digamos, expresar el sufrimiento como nosotros, podemos decirlo que sufre, pues, o que hay un sentimiento de dolor muy fuerte, hay una sensibilidad humana. Y ¿Sí? podría poner uno como un argumento de que hay, o sea, de que los médicos mismos son los que hacen las consideraciones para este tipo de cirugía. Sí, porque por ejemplo, esas cirugías se hacen sobre todo en lo que es el paladar hendido, la neurocorrida, el paladar hendido, lo que es la espina bífida y todo eso. Ahora ya ha avanzado tanto que se pueden hacer estas operaciones, se le llama lo que es la terapia perinatal, es decir, alrededor del nacimiento. Padre, una pregunta, sin embargo, cuando hay una muerte cerebral en un individuo ya grande, ¿verdad? Sí. O sea, ya en una persona ya que grande, Sí. cuando hay muerte cerebral no se considera ya muerto, sino que todavía sigue, o sea, que además esté la muerte cerebral, pero que siga con sus, lo que se llama vida vegetativa, ¿no? Bueno. No se le da este certificado de función. En realidad, ese es un término que también algunos médicos confunden. Hablando estrictamente, cuando se habla de muerte encefálica, de muerte cerebral, la muerte encefálica o la muerte cerebral es la pérdida total e irreversible de todas las funciones del cerebro, no únicamente del tronco o del encéfalo, sino de todas. Entonces, en ese momento, ya no está la persona humana. ¿Por qué? No, lo que queremos no es la muerte de todo el organismo, porque van a seguir vivas las células, va a seguir creciendo la barba, van creciendo las uñas, puede haber toda una actividad celular, por eso se dan los trasplantes, porque todavía los órganos no están vivos, pero sí se lleva la muerte del organismo como un todo. Lo repito esto, no nos interesa la muerte de todo el organismo, sino la muerte del organismo como un todo. Entonces, si yo hablo de muerte encefálica, estoy hablando estrictamente con una certificación precisa médica de que ahí ya no hay una vida humana. Si yo quiero hablar de lo que es alguien que esté en coma, que está en un estado vegetativo persistente, que está en lo que también se llama el lock-in, que quedó dentro de sí, esto todavía no es muerte encefálica. Usted ahí tiene razón en eso. Pero para usar el término de muerte encefálica, ahí quiero decir que ya no está la persona humana. Yo tomaré las condiciones y las cuestiones, digamos, necesarias y delicadas para desconectarlo, para hacerle ver a los familiares, ¿me explico? Pero esto es ya por sensibilidad, por prudencia. Pero ya no hay una persona humana. Entonces, si yo confundo, por ejemplo, lo que es una muerte encefálica con lo que puede ser un paciente en estado vegetativo persistente, ahí hay una confusión en términos, no es lo mismo. Y ahí es donde se le llama que está malamente que hay una vida vegetativa. Esto que dice usted me da pie para otra precisión, ahorita pasamos aquí. Hay algunos autores que hablan de lo que es la vida biográfica y la vida vegetal o vegetativa. Estos autores listos, porque para estos autores la vida biográfica es únicamente cuando tú estás consciente. Entonces, en el momento en que ya no estás consciente, ya no puedes hacer biografía, ¿sí? No puedes hacer historia.
Y entonces ya estarían nada más ahí vegetando. Pero no, porque si no se ha certificado lo que es la muerte encefálica, entonces aquel todavía es una persona. No puede expresarlo, no hay la conciencia porque esté en coma, pero sigue estando la persona. ¿Sí queda claro este punto? Porque si no, entonces nosotros cuando iríamos a dormir, diríamos en la mañana: Señor, gracias porque otra vez me dejaste ser persona. ¿No? Y no, aunque no está la expresión o lo que es la expresión de las facultades, está la posesión de ellas. Lo voy a hacer con un simple ejemplo. Supongamos que yo les pido ahorita cerrar los ojos y ustedes cierran los ojos sin dormirse y entonces digo: ¿pueden ustedes ver? No, no podemos ver, pero no han perdido la facultad de la vista, simplemente que no está en acto. Sucede más o menos lo mismo aquí sobre todo con los pacientes que están en coma o en estado vegetativo persistente o en estado de conciencia mínima, que no está la expresión de todos sus actos como quisiéramos. No nos podemos comunicar de la misma manera, pero yo todavía no puedo certificar que ahí hay una muerte encefálica. El último caso en Francia muy sonado es de un paciente que se llama Vincent Lambert, ¿sí? Entonces ahí podemos ver cómo estaba él en un estado vegetativo persistente, pero no había una muerte encefálica. Por eso en el momento en que se le desconectó y se le quitó la hidratación y la alimentación, hablamos de la muerte de Vincent, porque si no ya estuviera muerto de Vincent. Bueno, yo había escuchado que hay personas que dicen que hay muerte cerebral y resulta que regresan. Sí. ¿Quiere decir que hubo un mal diagnóstico? Hubo un mal diagnóstico. ¿O que de verdad hay...? No, hay una postura sobre esto que usted dice de grandes, también son médicos los que proponen esto, que en realidad cuando se fueron a revisar los casos, hubo un mal diagnóstico, una mala certificación de lo que es la muerte cerebral. Porque ¿qué sucede? Fíjense bien. Cuando ya el cerebro, por eso es importante la definición que les di, es decir, que es la pérdida total e irreversible. Ya no hay un regreso, pues. Es pérdida total e irreversible de todas las funciones del cerebro, porque a veces nos puede lastimar solamente una parte, ¿sí? Pero todavía puede estar ahí presente y puede estar la unión de la persona. Pero en el momento en el que el cerebro deja de funcionar de este modo, ya no está el organismo como un todo, sino que está la vida celular, pero ya no está el organismo capaz de soportar un alma humana. Entonces éticamente ahí ya no habría cuestión. No. Tendría, no, ya no. Pero habría que certificarlo bien. Pues para saber, es lo del, casos. sí, entonces ahí es donde tiene el médico que especializarse en eso. Tiene que hacer los pasos, porque son pasos muy precisos, que si se siguen bien, se llega a una certificación. Entonces, pero esto no se pone en todos los casos. Si a mí me mochan la cabeza, no me van a hacer lo que es la certificación de la muerte encefálica. ¿Me explico? Es sobre todo en los casos de a lo mejor hubo un choque en motocicleta, llevaba casco, entonces hubo un problema o sí, algo a nivel neurológico, entonces ahí es donde checan porque no están seguros. Es decir, esta certificación no aplica para todas las cosas, simplemente cuando haya una duda en esto. Y sí se tiene que hacer bien, es por eso que tienen que ser expertos en esto. Entonces, cuando está la muerte encefálica, automáticamente el alma ya no está de la célula. Ya no. Nada más es el cascarón que tenemos ahí. Fíjense, sí, no quería tocar este tema porque toca ahí, salen conceptos filosóficos duros, pero que a lo mejor les van a ayudar. A lo mejor yo no estaba. Fíjense, en el momento en el que se da la muerte, filosóficamente viene dicha como la separación de alma y cuerpo. No sabemos en qué momento, no hay algo que me permita a mí saber en qué momento se separa. Pero la muerte encefálica me va a mí a poder llegar a un diagnóstico de que este cuerpo ya no está organizado, que ya no está coordinado por lo que es el cerebro ahora sí, no como ocurría en el inicio de la vida. Y entonces, yo aquí puedo concluir que este cuerpo, al ya no poderse sostener en su unidad,
entonces ya no está informado por el alma humana que le daba esa unidad metafísica, esa unidad en el ser. No me refiero a una unidad material, porque si a mí me mochan una mano, no dejo de ser Fernando. Pero se trata de una unidad más profunda, lo que me hace ser. En ese momento, en la separación de alma y cuerpo, ya no está ahí el alma. ¿Y qué sucede? Que este cuerpo toma otra forma, es ahora la forma de cuerpo cadavérico. ¿Sí? Pero ya no es, hablando estrictamente, ya no es ahí, o ya no se encuentra ahí una persona. Nosotros, por sensibilidad humana, cuando hacemos las honras, cuando hacemos la misa de cuerpo presente, nos dirigimos al cuerpo como si estuviera presente ahí nuestro hermano. Pero es que es la sensibilidad hacia los seres queridos. Un médico que certifique la muerte encefálica no puede ir con quien fue su papá y el papá de otra persona y tratarlo mal a ese cuerpo. ¿Sí me explico? Necesita tratarlo con el respeto que es debido a aquello que fue el cuerpo humano. Vamos a avanzar. Aquí existen tres características en lo que es el nuevo organismo. Estas grábenselas bien porque esto permite justificar de que en realidad hay un nuevo organismo humano que se sostiene a sí mismo, que es muy independiente hasta una cierta autonomía de parte de lo que es la madre. ¿Qué quiere decir una cierta autonomía? Pues que si la madre no le ayuda en ese proceso de desarrollo embrional, va a morir el niño. Si la madre no come, si la madre no se cuida, entonces va a morir, pero no porque sea un órgano de la madre. ¿Sí queda claro este punto? Hay una coordinación, una gradualidad y una continuidad. Esos tres elementos se presentan en este nuevo organismo. Coordinación. Desde el momento embrional, nosotros podemos experimentar que existe una coordinación en todo el nuevo organismo. Existe un proceso y una secuencia bien delimitada, bien organizada. ¿Por qué? Porque el nuevo genoma está diferenciando todas las células. Va a decir, tú vas para esto, tú para esto otro, tú para aquello. Se está haciendo lo que es la gastrulación. O sea, es un evento en realidad magnífico lo que está sucediendo, bien coordinado, que si no se da en el momento en el que debe darse, se puede detener el proceso embrionario. ¿Se fijan? Necesita darse aquí todo esto. Se han realizado experimentos malamente, pero por ejemplo, permitiendo lo que es la polispermia, es decir, que vamos a fecundar el óvulo con 2 espermatozoides. Y entonces, rápido estos nuevos organismos mueren, no se da el desarrollo del proceso embrional. Aquí se da el desarrollo del proceso embrional si se dan las condiciones necesarias. Pero todo está bien organizado. Para que esto esté organizado, el nuevo genoma exige a nivel filosófico que haya un individuo real y una unidad en el ser. Hay una continuidad, no solamente está bien coordinado, sino que es algo que se va dando en una continuidad. No hay brincos en el ser. No empezaste siendo una hierbita y luego ya fuiste un animal y luego ya, gracias a Dios, eres una vida humana. No, desde el momento de la concepción ya eres tú un individuo humano. Deben chance de crecer, ¿no? Pero ya es un individuo humano. Entonces, esto se da una continuidad en el ser. No hay un cambio, desde el cigoto hasta ahorita es esa continuidad o es ese mismo ser, procede sin interrupciones y por lo tanto exige a nivel filosófico lo que es la unicidad. Aquí les voy a hacer yo una pregunta: ¿cuál sería la diferencia entre unidad y unicidad? Yo cuando digo aquí estos están unidos o ustedes están muy unidos como grupo, ¿no? Están unidos aquí en esta sala, es una unidad externa, pero yo puedo hablar también de una unidad metafísica, es decir, hay una unidad en mi ser,
que en el momento en el que me mochen la cabeza, ya no estará esa unidad en el ser. Habrá una unidad en lo que son las células, pero ya no una unidad en el ser humano. ¿Me explico? Y la unicidad es el distinto, es decir, lo que te hace único. Y ahí viene donde dice, es que tú eres único. ¿Sí? Esa es la unicidad. Y qué bueno que algunos sí somos únicos, que no hay otros como nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque en la unicidad me hace y me da la dignidad de persona. No hay otro como tú, no va a haber. Ni siquiera en los gemelos monocigóticos. A uno le van a gustar los rufles y a otro le van a gustar los doritos. Hay una gradualidad. Entonces ya llevamos dos. ¿Cuál es la primera? Una coordinación, una continuidad. Pero también hay una gradualidad. Se va pasando de formas simples a formas más complejas. Del organismo unicelular, el cigoto, hasta ya un organismo ya más estructurado, ya un organismo que tiene todas sus células diferenciadas. Hay una gradualidad. Y esto, fíjense bien en lo que les voy a decir. Este nuevo genoma, es decir, este contenido genético, no se expresa si no es gracias también a las leyes de la epigenética. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener el mismo contenido genético que otro, que mi gemelo, pero va a depender mucho dónde esté viviendo yo para que se vayan expresando unas cosas y otras no se expresen y permanezcan así. Entonces no es cierto. Por ejemplo, aquí voy a hacer una crítica. En Estados Unidos ya hay la capacidad de para tu cumpleaños regalarte lo que es tu contenido genético. Ten las enfermedades que tú puedes tener o que hay la probabilidad de enfermedades, ¿verdad? Entonces ya nos llega el regalo y dice, pues muchas gracias, ¿verdad? Ahora hay que ver quién lo hizo y cómo lo hizo, de dónde procede, etcétera, etcétera. Pero mi punto es este. Tú puedes tener un contenido genético que a lo mejor va a expresarse de un modo en un lugar donde vives a otro lugar donde vives. Depende mucho lo que es el ambiente. El ambiente depende mucho. Entonces, no solamente hay que fijarse en el contenido genético, sino también en la epigenética, que permite que algunas cosas se manifiesten y otras permanezcan ahí sin expresarse. Entonces, Sí. cuando hay gemelos tienen el mismo ADN. El mismo ADN. ¿Así? Sí. Cuando hay gemelos, cuando supongamos gemelos monocigóticos, tienen el mismo ADN, provienen del mismo cigoto. Hagan de cuenta, regresemos aquí. Supongamos que a esta etapa se desprende, ¿verdad? Una parte. Se desprende una parte y entonces aquí se encontraba Pedro, pero va a formarse Juan. Estos dos van a ser gemelos que provienen de un mismo cigoto, ¿sí? Van a tener el mismo contenido genético, pero esto nos permite a nosotros afirmar otra cosa, de que la persona humana no se limita al contenido genético, que el alma humana le da su unicidad. Pueden tener el mismo contenido genético, pero no son los mismos. Cuando son cuates se usa más ahí de que viene a lo mejor dos óvulos y vienen fecundados estos dos óvulos distintos, pero no provienen del mismo cigoto. Y no tienen el mismo ADN. Puede ser que también ahí se dé el mismo ADN, sí. Aunque ahí no estoy seguro en los cuates, no sé si sean, pero en los gemelos es el mismo ADN, ¿sí? Muy bien. Pero no son iguales, entonces quiere decir que el alma Es la que los hace únicos. les da una unicidad. Está un artículo muy interesante, se lo recomiendo, de la revista Nature, que dice Your Destiny from Day One. Entonces, estos embriólogos, estos biólogos, concluyeron, dice, es claro que los biólogos del desarrollo ya no consideran los embriones precoces de los mamíferos como informes masas celulares. Y ya es muy sugestivo el título, porque dice, tú tienes un destino desde tu primer día.
Aquí están algunas de las tesis que yo les he propuesto, que he dicho. Vamos a ver esta. Hay una tesis que se usa mucho, sobre todo en el ambiente anglosajón, que es la llamada de la línea primitiva o del preembrión. Esta tesis dice que de la fecundación a los 14 días se tiene un preembrión y ya al 15º día ya está el embrión, voilà. Entonces, no. ¿Qué pasó ahí? Ya revisando los documentos, uno se da cuenta de muchas cosas. Fíjense bien. Aquí les pongo lo que es el capítulo 11, un informe final. Dice: hemos visto que la temporalidad de los diferentes estadios del desarrollo es crítica. Una vez que el proceso ha iniciado, no existe una particular parte del proceso que sea más importante que la otra. Todo es parte de un proceso continuo. De modo que si cada parte no realiza normalmente y en el tiempo justo y en la secuencia exacta, el desarrollo termina. Por eso, de un punto de vista biológico, no se puede identificar un singular estado del desarrollo embrional antes del cual el embrión in vitro no se deba mantener en vida. Aquí se estaba buscando lo que era la experimentación con embriones o lo que era la fecundación in vitro. Pero después encontramos esto. Dice, pero el informe seguía. Sin embargo, nosotros, los que hicieron el informe Warno, se llama, estamos de acuerdo en que esta es una área en la cual una precisa decisión debe ser tomada a causa de toda la ansiedad pública. Fíjense bien, La mayoría, 16 de 23 de nosotros, recomienda que la legislación debería disponer que la experimentación pueda ser realizada sobre todo embrión, sin importar la proveniencia de este, hasta el día 14 después de la fecundación. Todo esto, ¿por qué lo concluye? Por la ansiedad pública, por el dinero. Entonces ellos concluyeron primero, oye, pero es que en realidad desde que inicia ya está ahí un individuo humano. Pero dijeron, no le hace, de todos modos, por la ansiedad pública, porque nos están presionando, tenemos que dar un lapso para que se pueda experimentar en embriones. Sí. Estos son temas importantes, pero por ejemplo está la cuestión de los gemelos monocigóticos, pero se nos llevaríamos un tiempo. Vamos a ver nada más esto. La teoría de la formación del sistema nervioso. Según esta objeción, sostenida principalmente por algunos filósofos y teólogos, también hay teólogos que sostienen esto, ningún embrión humano tendría que ser considerado un individuo humano, mucho menos persona, hasta que el sistema nervioso central no esté suficientemente formado. Pues es necesario el cerebro para el ejercicio de la razón, diferencia específica del hombre. ¿Qué decimos nosotros? Hay un ser código. Sin ninguna duda, un cerebro que funciona tiene un rol esencial como centro crítico de unidad cuando el sujeto está formado. Pero la situación es totalmente diferente en el embrión. Cito aquí a estos dos, a Cerda y Colombo. En efecto, durante el estadio embrionario hay una intensa relación entre las células, tejidos y órganos, sostenida también por un continuo, ordenado y coordinado aumento del número de células nerviosas, que testimonia, es decir, toda esta coordinación, todo este orden, testimonia la unidad morfofuncional. Durante el estadio embrionario nos encontramos frente a un proceso altamente dinámico, donde la ley ontogenética, es decir, del desarrollo del organismo, exige una gradual organización de todo el cuerpo, y por eso también de las propias estructuras nerviosas y del cerebro, y donde la unidad y la individualidad están garantizadas por la ley intrínseca del desarrollo escrita en el genoma. Entonces, hay que decir pues a esto que la formación del sistema nervioso central no se da si ya antes hubo algunas etapas que llevaron a eso, no es que aparece de la nada. Y entonces, también yo ya les expliqué que incluso después del nacimiento se sigue todavía fortaleciendo, sigue agarrando cuerpecito, músculo, lo que es el sistema nervioso. No puede ser pues el punto de decir, aquí ya hay una persona humana. Es parte del proceso, es parte de la gradualidad, pero no podemos ponerlo como parámetro para decir
que en ese momento existe una vida humana. Llegamos al aborto, entonces ya concluimos aquí que nos encontramos delante de un individuo de la especie humana que sin ningún problema a un nivel filosófico puede ser llamado que es una persona humana. Pero fíjense todo lo que tuvimos que hacer para llegar a esta conclusión. Y entramos a los abortos, al tema del aborto. Aborto viene del latín aborio, que significa morir antes del nacimiento. El aborto es la supresión, no la interrupción de la vida del embrión humano antes del nacimiento. Porque esto ya lo sabemos muy bien, interrumpir algo exige una reanudación. ¿Sí? Yo interrumpo aquí porque ya ando del baño, ahorita regreso y ya vuelvo otra vez. Esa es una interrupción. Pero en realidad en el aborto se da una supresión. No importa los medios, no importa las circunstancias, no importa las intenciones, siempre que se provoque la muerte de un ser, de un niño, de un ser inocente, de un feto, en el vientre de su madre, se habla de un aborto procurado. Pero el aborto espontáneo se realiza cuando la muerte de la vida del embrión no es querida por la madre. Hubo algún accidente, sucedió algo que no se contemplaba, algo imprevisto. Entonces ahí no hay pues una responsabilidad, no se habla de un aborto procurado. Aquí pueden entrar también lo que es la mayoría de los llamados abortos naturales, que ni siquiera se da cuenta la mujer de que está embarazada y antes de que se implante el embrión, el blastocisto, se da la muerte de este blastocisto. Vale, y cuando las personas toman mucho anticonceptivo y automáticamente la matriz expulsa el implante, el embrión, es espontáneo. Sí. Cuando ya, obvio, cuando la mujer ignora que automáticamente está abortando porque la matriz está trabajando, o sea, me acostumbras a trabajar, abortar, Sí. yo lo estoy realizando. En ese sentido, ¿qué se puede hacer? O sea, Bueno, ahí hay una cuestión. Primero, de que sí, efectivamente, se veía en Europa que se comenzaba lo que era la actividad sexual en jovencitas, 13, 14 años. Entonces en Europa se casan a una edad muy grande, 35, 36 años. Entonces era un lapso de 20 años con anticonceptivos. Eso modificaba mucho lo que era el cuerpo de la mujer a un nivel hormonal. Entonces, después ya que la mujer quería embarazarse, ya no era siempre tan fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estaba por decirlo con este nombre, estaba de alguna manera contaminado lo que era el cuerpo de la mujer, o estaba alterado el órgano. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que dejar que el cuerpo agarrara otra vez su ritmo, que se fuera purificando, pero esto le podía llevar a 5, 6, 7 años. Entonces ya se acababa lo que era que la edad fértil. ¿Y a qué se recurría? Pues a la fecundación in vitro. Entonces fíjense cómo va pegado todo, Y entonces, ¿qué hay que decir aquí? Que aunque la mujer no se hable aquí de un aborto procurado, sí hay una cierta imputabilidad por una parte de negligencia, es decir, tú sabías cómo estaba tu cuerpo, entonces sabes de que puede darse un aborto. O lo voy a poner en otro ejemplo. La mujer quiere a su bebé, pero ella no se cuida, toma alcohol, fuma, a lo mejor hay droga y todo. Entonces, si se da un aborto, no es ella que quería un aborto procurado, pero sí hay una imputabilidad, hay una responsabilidad. ¿Sí queda claro este punto? Vamos a ir rápidamente a las técnicas quirúrgicas. Se divide en técnicas quirúrgicas y lo que son también técnicas farmacológicas. Las técnicas quirúrgicas, aquí listos, no van a vomitar. Es la aspiración, una de las más usadas. ¿Qué sucede aquí? Que se viene primero a partir lo que es el bebecito, se parte lo que es el bebé, sobre todo se comienza
tronando lo que es el cráneo del niño para que después pueda entrar la aspiradora y hacer la limpieza, y entonces hace lo que es la aspiración. Ahí podemos verlo. Entonces fíjense cómo con este instrumento se empieza a partir, se empieza a cortar lo que es la cabecita, se hace lo que es también el legrado, se empieza a limpiar, y acá está lo que es la caja o el recipiente de los residuos. Se aspira todo. ¿Sí? Todo eso se hace ciegas, ¿verdad? Sí. Y luego que se llevan de más de endometrio. Sí, el problema, ahí muchos dicen que por eso en realidad que no hay un aborto seguro. ¿Por qué? Porque muchos dicen que lo pueden hacer con alguna ecografía o que puede entrar ahí para ir viendo, pero está muy complicado esto. Esto está filoso y puede lastimar lo que son la parte del útero de la mujer y provocar una hemorragia de la cual no puede recuperarse. Pues sí, porque empieza lastima todo. ¿Sí? Es que la mayoría de las veces hay cuando ustedes hay una perforación, entonces inclusive tiene que ser Entonces fíjense cómo no, y esto no lo dicen, esto no aparece en las hojitas. ¿Verdad que no? Entonces la embriotomía hoy, la embriotomía es lo mismo más o menos que lo pasado, pero sin aspiración. Yo hago un raspado, es como el legrado, hago un raspado de las partes del útero con una cuchara puntiaguda y ya voy sacando todos los residuos. Está también la histerectomía o el aborto por cesárea, igualito el procedimiento a un nacimiento por cesárea, pero lo que yo voy a hacer es dejar al bebé en un bote de residuos patógenos, de ahí va a morir. ¿Vivo? ¿Se está vivo? Sí. Entonces ahí ya interviene mucho el comercio también de embriones y de Pero esa es a la edad de cuánto de gestación. Pues aquí es sobre todo cuando ya está grande, cuando ya no puedes tú hacer la aspiración, ya no puedes tú hacer lo que es el legrado, ya es en los meses más avanzados del embarazo. Eso se llama como infanicidio, ¿no? ¿Verdad? Dejarlo morir. Aquí estamos. Sí. En realidad que podría aplicarse o podría estudiarse eso. ¿Por qué? Porque el niño no muere en el vientre de la madre, sino que va a morir fuera. Pero de todos modos viene tipificado como uno de los tipos de aborto. Este también es muy doloroso. Lo que sucede es que se hace la inyección de una sustancia salina, dejan que se queme el niño y ya después se extrae. No hace falta mucho aquí, basta que ponga agua con sal y entonces se quema porque está todo lo que es el líquido amniótico, ahí entra este líquido y va a quemar. Entonces ya después hay que extraerlo. Se deja todo un mes, un día para que queme y luego ya después se expulsa. ¿Y si no se expulsa? ¿O si se expulsa? No, tiene que expulsar, tiene que sacarlo. Este es uno de los más usados, este se da sobre todo ya, este se da mucho ya al final de lo que es el embarazo, sobre todo de los 6 meses en adelante, cuando pudo darse un diagnóstico prenatal que descubrió la madre o el padre de que había una malformación en el niño. Y entonces, si esto se va dando, por ejemplo, en lo que es un tratamiento de la fecundación in vitro, estos institutos no permiten dar un producto, digamos, defectuoso. Entonces hay que terminar con la vida del niño, porque si no tú puedes iniciarme a mí una demanda, me puedes demandar de que no te estoy dando lo que tú me pediste. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste esto? Todos son de la muerte del bebé, pero fíjense aquí hasta dónde llegamos. Lo que sucede es que van a salir primero las patitas para que no se considere que hay un nacimiento, entonces no venga tipificado como homicidio, sino que entre todavía de la cuestión de aborto. Se queda la cabecita adentro y entonces se le chupa lo que es el cerebro y entonces ya muere y se saca. ¿Sí?
se le llama el aborto partial birth. Hay un nacimiento parcial. Como los bebés no tienen un apoyo, digamos, legal, digamos, para revisar el cuerpecito fue asesinado, no nada. Entonces, aparte que, o sea, todo esto está cubierto porque si yo lo estoy haciendo en una clínica de fecundación in vitro, yo te voy a mandar con la gente que está conmigo, ¿sí? Entonces todo esto es también, es una red extensa, nos estamos cubriendo las espaldas, ¿no? Entonces, es complicado. Esta es la inducción, es inducción de contracciones, se ponen fármacos para que se desprenda lo que es el feto y después se induce a la mujer a contracciones para que se dé la expulsión. Estas son las farmacológicas. Se encuentra lo que es el dispositivo intrauterino, que es el más conocido como DIU. Entonces, este es un objeto, un filiforme de plástico u otro material, puede ser de plata o cobre, envuelto en espiral y dotado de pequeños depósitos de sustancia. Aquí en esta parte de aquí, va como envuelta en sustancias o en fármacos que van a actuar en todo lo que es el endometrio y en lo que es la vagina. ¿Qué va a hacer? Que va a hacer que toda esta parte se vuelva alcalina, se vuelva difícil la entrada del espermatozoide, pero también va a disminuir considerablemente lo que es el endometrio y entonces va a deshacer el colchoncito del que hablábamos para el embrión. Esto también hay que decirlo, que poco a poco puede irse encarnando lo que es el DIU y también puede provocar lo que es la inflamación del endometrio y puede ser también causa, no está seguro, pero puede ser causa de cáncer uterino. ¿Sí? Listos aquí porque este DIU no siempre actúa como contraceptivo, sino que la mayoría de las veces puede actuar también como abortivo, porque no siempre impide que entre el espermatozoide, entonces se da la fecundación y entonces puede actuar como abortivo. ¿Por qué es de los que más se usan aquí en México? Porque nosotros los mexicanos somos muy malos con los horarios y entonces no nos tomamos la pastilla todos los días y no nos tomamos al momento que debe de ser. Entonces, ¿qué dice? Pues para quitarte de problemas, mejor pongo un dispositivo. Porque es necesario, por ejemplo, las pastillas anovulatorias, tomarlas diario y seguir la dosis como la recomienda el médico. Pero fíjense que nosotros no lo hacemos, ¿no? La píldora del día después. Son 2 comprimidos que tienen la hormona levonorgestrel tomada en las 72 horas después de la relación sexual no protegida. Esta va a funcionar, se da la relación sexual, tiene 72 horas para que actúe lo que es la pastilla del día siguiente. Después, a lo mejor ya no va a funcionar con la misma fuerza porque ya va a ir creciendo lo que es el bebecito. Entonces, nada más tienes estos 3 días para tomar esta pastilla. Atención, porque vienen dos comprimidos, pero a veces nada más se recomienda uno porque 2 ya sería bastante. Entonces, también, esto se puede encontrar en las farmacias, ¿eh? No es que necesite uno tener así mucho. Lo que más se ve. De receta, ¿no? Es como ir por una Halls, ¿no? Entonces modifica las paredes del útero, el moco cervical, el movimiento peristáltico, todo lo que ya les había dicho. Entonces va a impedir que el embrión se implante. Aquí yo pongo más o menos los mecanismos de acción. Aquí está cómo actúa. Este los otros es un implante que se pone subcutáneo. Los parches o hay unos chivos, también unos, ¿cómo se llama? Unos bastoncitos. Entonces se puede poner todo esto. Y está lo que es la pastilla del día siguiente, ya les expliqué. La píldora abortiva, listos con esta píldora, porque también trae mucho problema para la mujer, es la RU486, que viene llamada mifepristone, es muy potente, es más potente que la pastilla del día siguiente, por eso se usa incluso 50 días después de la fecundación. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? Va en realidad a arrancar al embrión que se encuentra anidado
y entonces después se le pone o se induce a la mujer a tener contracciones para que una vez que se arranca el embrión lo pueda expulsar. Discúlpenme que hable en estos momentos que están desayunando, pero de todos modos provecho. Está la vacuna abortiva que pues tiene la misma función. Juicio ético. Ya vamos a terminar. El aborto procurado es gravemente inmoral. Todas las intervenciones que acabamos de mencionar y otras análogas constituyen la eliminación de un ser humano en la fase inicial de su existencia. Por lo tanto, van en contra de la dignidad de la persona humana. No respetan el principio de inviolabilidad de la vida. Podemos imaginar las circunstancias más pesadas, podemos imaginar las circunstancias más dolorosas, pero nunca va a ser un resultado el terminar con la vida del niño. Aquí quiero también hacer un hincapié que debemos de crear institutos, de crear pues estructuras que ayuden a la mujer en estas situaciones, de cuando se encuentra ella en soledad, cuando se encuentra o va pasando por momentos muy complicados, porque nosotros nada más le estamos diciendo no abortes, pero no damos alguna opción. Entonces vamos a apoyar, vamos a cobijar, vamos también a hacernos parte de, pues, probablemente de un dolor o de un sufrimiento que va llevando la mujer. Vamos a tratar de entenderlas, pero no podemos justificar o no podemos tomar como solución el aborto. ¿Por qué? Porque es todavía agregar, supongamos en el caso de violaciones, agregar a una situación de injusticia de que fue violada la mujer, es agregar todavía una injusticia mayor, porque nosotros estamos terminando con la vida de un ser humano. En un debate aquí en Durango, una persona me dijo, padre, ¿cómo me dijo? Estaba duro el debate, ¿Es usted cómo me dijo? Bueno, utilizó un término para decir, o sea, qué mala onda, qué gacho, padre, porque usted no quiere hacer nada o no tiene en cuenta cuando una mujer es violentada, es violada. Dije, no, sí, me veo todo el contexto. Le digo, pero ¿a poco no es más feo que una madre mate a su propio hijo? Sí. No me acuerdo del término que utilizó, pero ese debate estuvo fuerte. Es que prácticamente hay dos víctimas. O sea, es la mujer violada y ese bebé, donde el criminal, obvio que donde atacan a la muchacha, pero donde la muchacha toma el mismo lugar que el criminal. Ahora te voy a matar a ti. Sí. Entonces, desgraciadamente, no podemos hablar como si le dijera la violación, porque el trauma de la mujer es tan grande que me imagino que no le pudieron pasar por ello, que ese trauma la lleva a refugiarse en sí misma, en su mismo dolor, que lo que menos piensa es en asesinar al bebé. Pero la manipulación, los comentarios, es lo que la lleva. Pero en sí ella no lo quiere matar. Y entonces, pues yo creo que pues aquí tenemos todo un campo de trabajo muy importante, ¿verdad? No solamente en el momento del aborto para hacer una valoración ética que tiene que estar, no solamente después del aborto, sino antes. Es decir, vamos a hacer una campaña de prevención, pero no una campaña de prevención que se limita a dar preservativos, a dar anticonceptivos. No, es en realidad toda una campaña de educar en una verdadera sexualidad. Perdón. Sobre ahorita lo que usted está diciendo de no dejar a la mujer sola, se está llevando a cabo una campaña que se llama La Vida por Delante. A nivel nacional, es donde 500 asociaciones están para apoyar a la mujer en estos momentos de embarazo. O sea, darle a la mujer esa opción de que no está sola, de que cuenta con apoyo médico, legal, económico, psicológico, para que pase su embarazo de una forma tranquila, incluso después del parto también se le atiende. Sí, claro, o sea, genial, ¿verdad? Entonces, sí, gracias a Dios que están surgiendo conciencia en esto. Y fíjense, se habla mucho de lo que es el aborto también clandestino, pero en realidad si nosotros nos fijamos en la clandestinidad de esto, no es porque la persona le tenga miedo al castigo de la iglesia o al castigo del Estado, sino que la clandestinidad se da
por razones de otro tipo, sociales. Por ejemplo, porque yo tengo que esconder algo que no está bien, porque yo tengo, me está truncando a mí algo y no está bien. Entonces fíjense, hay que ser más agudos en el pensamiento. La clandestinidad no se da tanto porque haya un temor de que venga el Estado y me castigue, no. La clandestinidad se da por otras razones, ¿sí? Y si nosotros dejamos de que la madre pueda o estructuras puedan matar al niño a la luz del día, ¿qué no pasará pues entonces en la oscuridad? Sí, estos argumentos que luego son los que se oyen mucho son como de una falsa compasión, Sí. ¿no? Y es como que para dar respuestas fáciles en donde no hay un compromiso social. O sea, yo creo que las propuestas tienen que ir dirigidas a eso, al acompañar, a ver qué es lo que va a sostener a estas personas, ¿no? Y que de alguna manera ahí sí vamos a tener que trabajar de todos y que de verdad todos podamos hacer algo en esta situación que nos corresponda, pero es como, ay, es que no puedes obligar a una persona, como que empiezan con esa sensibilidad. Sí, todo eso, No, es que sí. no puedes dejarla ahí que sufra por la violación, ¿no? Y entonces es como que rápido, pues si tú te compadeces de una persona, pues compadécete y acepta el aborto. Pero no, se trata de algo, como algo muy fácil, muy rápido, ¿no? Que de verdad no estamos viendo que esa mujer va a sufrir las consecuencias todavía de parte más grande. Claro, o sea, y al final es que nosotros estamos viendo aquí al niño como un injusto agresor también. Es decir, el niño se está volviendo un agresor para mí, porque me trunca, me recuerda, me complica la vida. Exacto, o sea, fíjense cómo lo vamos embistiendo de un rol que ni siquiera es el más inocente. Y entonces nosotros lo vemos también como algo que está agrediendo nuestro recorrido. Entonces yo creo que aquí todo esto va unido, porque todo este trabajo del aborto va unido también con la ideología de género, va unido con todo lo que es las campañas LGBT. ¿Por qué? Porque van bombardeando por todos lados. ¿Yo cómo voy a ayudar al aborto? Entonces voy a tener que desmeritar lo que es la maternidad, lo que es la familia, lo que es el matrimonio. Atacando yo aquello, entonces esto pues, se va dando en consecuencia. Entonces es muy complejo. Yo ya termino nada más hablándole de los eufemismos. Hay lo que se llama el aborto anticonceptivo. El anticonceptivo estrictamente es no permitir la unión. Hay lo que es el aborto eugenésico, es decir, selectivo, pero nosotros lo llamamos más humanitario, es decir, pobrecito porque tiene trisomía 21, está afectado del síndrome de Down, entonces va a llevar una vida no digna de ser vivida. Fíjense, nos convertimos en aquellos que decimos cuál vida es digna de ser vivida y cuál no. Y entonces, pues fuera. Tenemos lo que es el aborto terapéutico, que a veces en realidad no se trata de ir a sanar a la madre, sino de eliminar lo que es el bebé. Pero yo lo pongo bajo el término de lo que es aborto terapéutico, ¿sí? Entonces, todos estos son eufemismos. Es decir, se habla bonito para ocultar lo que en realidad está detrás, ¿sí? Es como el caso de la eutanasia. Me quedo yo con la definición etimológica, cuando en realidad la eutanasia ya en el debate actual es provocar la muerte de alguien para eliminar todo dolor. Aquí listos con porque es algo especial. El aborto indirecto o el principio del doble efecto. Listos, lo voy a leer calmado para que no se me escape nada. Es el que se verifica cuando a causa de una intervención terapéutica directa para curar una enfermedad grave de la madre, es decir, que en verdad se quiere curar la madre, no que se está buscando eliminar el niño, se pierde el feto debido a un segundo efecto llamado indirecto, no querido en sí mismo, ni como medio, ni como fin para lograr dicha curación. La intervención curativa sobre la madre es lícita, la madre puede curarse, puede atenderse, porque su objeto y su fin no es provocar el aborto, sino recobrar la salud. Se trata de una acción con doble efecto, uno directo, que es la curación de la enfermedad, y otro indirecto, que es la pérdida del niño.
En realidad, este aborto no es un aborto propiamente dicho. Es decir, no se está realizando ahí un aborto procurado, porque en ningún momento se abrazó ni en la voluntad de la madre ni en la voluntad del médico el terminar con la vida del niño. Ya este principio del doble efecto tiene varias condiciones para que se pueda aplicar, y entonces, si no se reúnen todas estas condiciones, no se habla de un principio de doble efecto. Muy bien, pues muchas gracias. Agregar algo rápido. A ver, rápido. Aquí el padre salvó a 2 niñas, digamos directamente de pensar en el aborto. Voy a dar clases en el colegio Padre González y Valencia. Había 3 niñas, 2 niñas y un niño, digamos, homosexual, se puede decir, según él. Con su pañuelo verde, y a todos los eventos iban con su pañoleta y muy bellos, muy salsa. Y estando detrás la religiosa, que desgraciadamente en el medio religioso pasa tanta ignorancia, la verdad. Entonces, los niños parados ahí en donde en cualquier evento, los 3 niños con su pañuelo y la madre de un lado, o sea, como foto de risa, ¿no? Cuando el padre fue a dar una plática y un tema, que nadie creía que era padre, que se dijo, es que no es cierto, no es padre, no, que sí es, no, que bueno. El padre empezó a hablar sobre el aborto. Esas 2 niñas que siempre estaban duro y dale que el aborto, y que sí, que porque el cuerpo y que hay que defender. Cuando terminó el padre de dar su plática, su conferencia, las niñas se quedaron pasmadas y le comentaron a mi niña, dijo, es que yo no creía que era el aborto así. Es que, ¿por qué estamos pensando en eso tan terrible de hacerle eso a un bebé, a un inocente? Entonces, mi conclusión para no haber de la es que a lo mejor, padre, usted se debe disfrazar como civil. Sí, no, o sea, no decir, es que, pero me refiero vestirse si que no diga, el padre fulanito llegó, no. El doctor en bioética. El doctor en bioética, o sea, ¿verdad? O sea, más que los religiosos que estamos a platicar, necesitamos más los laicos, porque hay tanta ignorancia, y que si usted pudo salvar de ese pensamiento a 2 niñas que están completamente arrepentidas de su pensamiento, me imagino que si usted lleva a bordo todos sus temas y que lo estemos marcando como un laico bioético, yo imagino que va a salvar. Lo felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es un pequeño